Bienvenido a nuestro canal. Vamos a orar. En nuestros videos estudiamos la Biblia capítulo a capítulo. En la primera parte del video tenemos el audio del capítulo que estamos estudiando y en la segunda parte hacemos un pequeño estudio del capítulo. Esperamos que aprendan con nosotros y que sigan creciendo en la palabra. Carta a los Gálatas. Gálatas, capítulo 1. Pablo, apóstol, no por investidura ni mediación humanas, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo levantó de entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado, según la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo, para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero, aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito, si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. ¿Qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que yo predico no es invención humana. No lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. Ustedes ya están enterados de mi conducta cuando pertenecía al judaísmo, de la furia con que perseguía a la iglesia de Dios, tratando de destruirla. En la práctica del judaísmo, yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos, en mi celo exagerado por las tradiciones de mis antepasados. Sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y cuando Él tuvo a bien revelarme a su Hijo para que yo lo predicara entre los gentiles, no consulté con nadie. Tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui de inmediato a Arabia, de donde luego regresé a Damasco. Después de 3 años, subí a Jerusalén para visitar a Pedro, y me quedé con él 15 días. No vi a ningún otro de los apóstoles, solo vi a Jacobo, el hermano del Señor. Dios me es testigo que en esto que les escribo no miento. Más tarde fui a las regiones de Siria y Cilicia, pero en Judea las iglesias de Cristo no me conocían personalmente. Solo habían oído decir, el que antes nos perseguía, ahora predica la fe que procuraba destruir, y por causa mía glorificaban a Dios. Bienvenidos hermanos y hermanas en Cristo. Hoy nos embarcamos en un nuevo viaje a través de la palabra de Dios, explorando la carta de Pablo a los Gálatas. Este libro es un poderoso recordatorio de la verdadera esencia del Evangelio, la libertad en Cristo y la salvación por la gracia a través de la fe, no por las obras. En los primeros 5 versículos, Pablo inicia su carta no solo con un saludo, sino también afirmando su autoridad apostólica, dada no por hombres, sino por Jesucristo y Dios Padre. También nos recuerda del sacrificio de Cristo, quien se entregó por nuestros pecados para librarnos de este mundo malo, según la voluntad de nuestro Dios y Padre. Este es el Evangelio que Él defiende, la buena noticia de la salvación en Cristo. En los versículos 6 al 7, Pablo está asombrado de cómo los Gálatas se han alejado de la gracia de Cristo. Se les había presentado el Evangelio de la gracia, es decir, la enseñanza de que somos salvados únicamente por la gracia de Dios, a través de la fe en Jesucristo, no por nuestras obras. Sin embargo, algunos en la iglesia de Galacia estaban siendo influenciados por falsos maestros que introducían ideas que distorsionaban este evangelio, enfatizando la observancia de la ley sobre la gracia de Cristo. En los versículos 8 al 9, Pablo pronuncia una maldición, anatema, sobre cualquiera que distorsione el evangelio verdadero. Esto incluye incluso a él mismo, a sus compañeros de trabajo o incluso a un ángel del cielo. La gravedad de este asunto es tal que Pablo lo repite 2 veces para enfatizar su importancia. La palabra anatema significa ser excluido, ser maldito, separado de Cristo. El Evangelio es el centro de nuestra fe, y cualquier desviación de este es un grave error.
Estos versículos nos recuerdan la importancia de mantenernos firmes en el Evangelio auténtico de la gracia de Dios. No podemos permitir que nada ni nadie nos desvíe de la verdad de la salvación en Cristo Jesús. En nuestra época actual, esta lección sigue siendo igualmente importante. Tenemos que ser cuidadosos en discernir la verdad y mantenernos firmes en el Evangelio de la gracia de Cristo. En los versículos finales del capítulo, Pablo defiende su apostolado y el Evangelio que predica, contando su testimonio. Cómo era un perseguidor de la Iglesia y cómo Dios, por su gracia, lo llamó a predicar a los gentiles. Este es un hermoso recuerdo de cómo la gracia de Dios puede transformar vidas. Aquí, Pablo se defiende contra las acusaciones de que su mensaje está diseñado para complacer a los hombres. Él deja en claro que su propósito es complacer a Dios, no a los hombres. Si su propósito fuera agradar a los hombres, no sería un verdadero siervo de Cristo. Pablo aclara que su evangelio no se basa en enseñanzas humanas. No es el producto de la tradición humana ni fue enseñado por otros apóstoles. En cambio, recibió su evangelio directamente por revelación de Jesucristo. Estos versículos contienen un relato autobiográfico de Pablo acerca de su vida antes y después de su encuentro con Cristo. Antes de su conversión, era un perseguidor extremadamente celoso de la Iglesia, pero Dios lo llamó por su gracia y lo transformó de perseguidor a predicador. Pablo enfatiza que no consultó a nadie ni fue a Jerusalén para encontrarse con los apóstoles antes de él, sino que se fue a Arabia y luego regresó a Damasco. No fue hasta 3 años después que fue a Jerusalén para conocer a Pedro. Estos hechos demuestran la independencia de Pablo de los demás apóstoles y la singularidad de su apostolado. Este pasaje destaca que la autoridad y el mensaje de Pablo provienen directamente de Dios y no de los hombres. El poder transformador del Evangelio es evidente en la vida de Pablo, pasando de perseguidor de la Iglesia a apóstol de Jesucristo. Hermanos, pongan todo lo que escuchen y todo lo que lean a prueba con la palabra. Esa es su guía. Hasta lo que decimos en estos videos se debe comprobar con la palabra. Por eso en nuestros videos ponemos el audio de cada capítulo que estudiamos. Si algo es diferente en nuestro estudio, devuélvanse a la palabra, y lo que diga la palabra de Dios es lo que debe aprender y guardar en su corazón. Los que caen en las creencias de falsos evangelios es porque no están leyendo y estudiando la palabra. Oremos en este momento por nuestra comunidad en línea. Padre Celestial, gracias por la gracia y la misericordia que has derramado sobre nosotros a través de la sangre de tu Hijo, Jesucristo. A medida que nos sumergimos en tu palabra y en el estudio de la carta a los Gálatas, te pedimos sabiduría y discernimiento. Señor, en este momento, te pedimos que nos guardes de caer en la trampa de complacer a los hombres antes que a ti. Ayúdanos a recordar, como Pablo nos recordó, que somos siervos de Jesús, que nuestras acciones y nuestras palabras reflejen tu amor y tu verdad. Te pedimos que nos protejas del falso evangelio. En un mundo lleno de falsedades y engaños, permítenos aferrarnos firmemente a tu verdad. Ayúdanos a recordar que el verdadero evangelio es el que hemos recibido de ti, no de los hombres. Y cuando dudemos o nos sintamos confundidos, llévanos de regreso a tu palabra, que es la verdad. Te pedimos por aquellos que todavía no conocen tu verdad, aquellos que están perdidos y engañados. Al igual que Pablo, que una vez persiguió a la Iglesia, te pedimos que abras sus ojos y toques sus corazones. Usa nuestras vidas como testimonio de tu poder transformador y de tu amor inagotable. Señor, te agradecemos por tu constante guía y amor. Te pedimos que nos mantengas firmes en la fe, centrados en Cristo, siempre buscando complacerte en todo lo que hacemos. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por ver nuestro video. No se olviden de suscribirse y darnos un like. Esto nos ayuda a llevar la palabra de Dios a más gente en Internet. Si les gustó el video, por favor recomiéndanos. Comparta el enlace con alguien más. Que el favor de Dios esté siempre con ustedes.